Hermanos, muy buenos días. Dios me les bendiga a todos. Es una bendición estar con ustedes en este día lunes, ¿verdad? 29 de abril de este año 2024. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar transmitiendo un segmento más de Meditaciones y Befi, obedeciendo la voz de su presencia, de su precepto. Y estamos contentos y agradecidos porque pues Dios nos está permitiendo comenzar esta nueva semana. Y bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca del tema aprendiendo de Jesús. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí. Y estamos aprendiendo de Él. Él es el ejemplo perfecto, Él es el modelo perfecto. A Él es al que tenemos que imitar y también tenemos que seguir sus pisadas. Bueno, la semana pasada hablábamos de que Él fue humilde, ¿verdad? Manso y humilde de corazón, y nosotros tenemos que aprender también humildad. Aprendíamos que Él fue compasivo, Él tuvo compasión y teníamos nosotros que aprender a ser también compasivos, a tener compasión. Aprendíamos también que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser ahora hijos de Dios obedientes. Por nuestro propio bien nos conviene ser obedientes. Y también aprendíamos que cuando Cristo nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, Él no hizo su voluntad, sino la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Así nosotros también tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre Celestial. Y bueno, recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos conviene hacer la voluntad del Señor. Y ahora, en este día, vamos a estar aprendiendo otra cualidad más, otra característica más de nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos nosotros imitar y seguir su ejemplo. Esta la encontramos allá en el libro de Marcos, capítulo número 10, versículo 43 y 44. Nos dice la palabra del Señor, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Y luego dice el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos hermanos, tenemos allá que en esta historia, el contexto, miramos a Santiago y a Juan, ¿verdad? Queriendo tener el primer lugar en el reino de Cristo, haciéndole una petición a Cristo, ¿verdad? Queriendo ser más significativos, por así decirlo, en el reino de Cristo, que los otros discípulos, que los otros apóstoles. Sin embargo, Cristo tuvo que ponerlos en su lugar y tuvo que decirles que la calidad de discípulos que Él quería que ellos fueran no es la que ellos se enseñorearan de otra gente y se sintieran como superiores a los demás y que se sintieran que ellos son de un nivel más alto. De ninguna manera. Entonces Cristo les dice, así es en el mundo. Los gobernantes del mundo así se enseñorean de sus siervos y así los mandan y así tienen ese espíritu de soberbia y orgullo. Pero no será así entre vosotros, dice, sino que entre vosotros nos dice, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque esa es la característica de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y ser siervo de los demás. Esa es la característica de Cristo y nosotros tenemos que imitar esa característica. Nos dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese es el ejemplo que nos está dando Cristo, el ejemplo de servir, el ejemplo de servicio. Y si nosotros queremos seguir sus pisadas, tenemos también que aprender a servir, aprender de Cristo cómo Él sirvió, aprender de Cristo cómo Él estuvo dispuesto a dar su vida por otros, estuvo dispuesto a dar su vida por los demás. Así nosotros debiéramos de querer
estar dispuestos a dar nuestra vida por el servicio de los demás. Y es una bendición servir, hermanos. La verdad que deberíamos nosotros estar dispuestos para servir. No podemos pagar con nada la salvación que Cristo nos ha dado, pero sí podemos servirle en forma de agradecimiento por esa salvación que nos ha dado. Nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos 12:11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere que tengamos un espíritu ferviente, un espíritu dispuesto para servirle a Él, para servir a los demás, para servir en la obra de Dios, para servir en algún ministerio. Él nos ha dado dones y talentos para que podamos usarlos para servir en su obra. También podemos ver allá en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Así de que, hermanos, cuando sirvamos a alguien, no pensemos que estamos sirviendo nomás a la persona, estamos sirviendo a Cristo. Cuando hagamos algo bien por otra persona, estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacerlo de corazón, voluntariamente, con la actitud de agradecimiento, agradeciéndole a Dios por toda su gracia, por toda su misericordia, por todos sus favores inmerecidos, por todas sus bendiciones. Nosotros podemos responder y decirle: Señor, aquí estoy. ¿En qué quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te sirva? Pues tenemos que aprender de Él, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a dar toda su vida, ¿verdad? El rescate por muchos. Él entregó toda su vida para servir a otros, para ver por otros, para que otros puedan ser bendecidos, para que otros puedan ser edificados, para que otros pudieran ser salvados, para que otros pudieran ser perdonados. Así también nosotros podemos servir a la gente, servir a los demás, tener una actitud de servicio, tener un corazón de servicio y estar dispuestos a servir como nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a servir. Cuando Él estuvo en esta tierra, nos dejó el ejemplo del servicio. Y así nosotros también tenemos que servir. Acuérdense, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y cuando hacemos algo, no se nos olvide que lo estamos haciendo para agradar al ojo, para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, para agradar a Cristo, porque a Cristo el Señor servimos. Busquemos en este día una oportunidad, un campo, una área donde podamos servir a los demás en el nombre de Cristo, así como Cristo lo hizo. Muchas gracias, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes en esta mañana, inicio de semana. Con la ayuda de Dios los espero mañana martes, Dios mediante, en un segmento más. Recuerden, obedeciendo la voz de su precepto. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.